Hablar un poquito de este tema que también es un poco delicado y vamos a pedir la unción del Espíritu Santo para que nos dé un discernimiento tanto para que lo podamos interpretar bien a la luz de la palabra. Entonces, nosotros como católicos debemos de conocer y de buscar en qué pecado estamos viviendo, ¿verdad? ¿Cuál es el pecado que yo cometo? ¿Cuál es el pecado que estamos cometiendo? Porque nosotros como católicos tenemos tres clases de pecado. Tres clases de pecado. Perdón. Tenemos pecado de omisión, pecado venial y pecado mortal. Cada pecado tiene su castigo y tiene su lugar. Así como en la tierra también. A ti te hayan haciendo un delito, depende del delito que tú cometas, así es lo que vas a pagar. Así también. Por eso Jesús hablaba en parábolas y decía, ¿cómo decía Jesús? El reino de los cielos se parece a tal. Y ahí es donde Jesús lo comparaba. Entonces es lo mismo, ¿verdad? Tenemos tres estaciones. Primero, pecado venial, pecado de omisión, pecado mortal, o al revés, como lo quieras tomar. Pero son tres clases de pecado. Ahora, cada uno de esos pecados tiene su castigo. Y vamos a ver qué nos está diciendo cuando nosotros decimos en el yo pecador, ¿verdad? Pecado de omisión. Vamos a ver qué es un pecado de omisión. Entonces dice en Lucas 12, 47, si no estoy mal. Lucas 12, 47 dice, este servidor conocía la voluntad de su patrón. Si no ha cumplido las órdenes de su patrón y no ha preparado nada, recibirá un severo castigo. ¿Te das cuenta? Ahí es donde yo quiero llegar. Un severo castigo. Te lo repito, Gálatas 12, 47. Este patrón sabía. Este amo sabía, ¿verdad? Que el patrón lo que necesitaba, pero que no lo hacía. Entonces, si no lo hace, recibirá un severo castigo. Un castigo pequeño. Pecado de omisión. Cuando tú puedes hacer las cosas y no las haces, pecado de omisión. Estás en pecado de omisión. Tienes un castigo, ¿verdad? Pero que no es un castigo grande. Pero no por eso te vas a tener y no lo vas a hacer. Solo porque no sea un pecado grande. Porque si tú lo vas dejando, ese pecado se va acumulando. Y cometiste este pecado pequeño y cometiste otro pequeño y se te van haciendo grande. Y ahí es donde hay un peligro. Puede llegar a un pecado venial. Así es que cuidado, ese es un pecado de omisión, el que nosotros como católicos mencionamos, pecado de omisión. Católico, ojo, ¿en qué pecado estás? Pregúntate y rectifícate, pecado de omisión, ¿verdad? Ahora, vamos a ir a pecado venial. ¿Qué es un pecado venial? ¿Verdad? Decimos que no sabemos qué es pecado venial, pero vamos a ver qué dice la Biblia sobre de un pecado que es venial, ¿verdad? Pecado venial es algo grave, ¿verdad? Que te puede afectar, te puede orillar a cometer un pecado que no es conveniente, un pecado venial, pecado venial. Dice, pecado venial lo encontramos en Gálatas 5, 21. Y dice, y en verdad, espérenme que ya me equivoqué creo, pero vamos a ver. Y en verdad, borracheras, dice, y envidias, borracheras, urgías y cosas semejantes les he dicho y se lo repito, dice el Señor. Los que hacen tales cosas no heredarán el reino de los cielos. ¿Verdad? ¿Qué dice? Dice, y envidias, borracheras,
urgías y cosas semejantes les he dicho, y se los vuelvo a repetir, dice el Señor. Los que hacen tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Pecado venial te orilla a ir a la orilla del abismo, ¿verdad? Borracheras. ¿Un borracho se puede salvar? Sí, se puede salvar, si se arrepiente, ¿verdad? Mediante el arrepentimiento, estos pecados son perdonados. Si hay un arrepentimiento de corazón, ¿verdad? Por eso dice, pecado venial te orilla al infierno, ¿verdad? Pero si tú te arrepientes, si tú has hecho todas estas cosas y te has arrepentido de corazón, estás tranquilo, ¿verdad? Ese es un pecado venial. Ahora vamos a ir a un pecado mortal, ¿verdad? A un pecado mortal. ¿Qué es un pecado mortal? ¿Verdad? Según nosotros, según la Biblia, ¿verdad? Nosotros a veces juzgamos por lo que, pero estamos con Biblia. ¿Qué es lo que nos está diciendo Dios a través de la Biblia? ¿Qué es un pecado mortal? Para que nos demos cuenta que existe ese pecado mortal, vamos a leer primera de Juan 5, a ver, déjame ver qué número es, 5:16. Primera de Juan 5:16. 5:16, sí. Dice, si alguno ve a su hermano en el pecado, un pecado que no ha traído la muerte, ore por él y Dios le dará vida. Hablo de esos pecados cuyo pecado no es para la muerte. ¿Te das cuenta? Si alguno ve en pecado, digamos, que no es de muerte, ore por él y Dios tendrá misericordia. Si vemos a un borracho, a uno que anda en drogas, a uno que anda haciendo tantas cosas malas, oremos por él y Dios lo va a liberar. O sea, Dios va a tocar el corazón a ese borracho para que se arrepienta, pero está en pecado venial, está al límite. Ahora dice, por los otros dice que no hay que orar, porque esos ya están en pecado mortal, porque hay gente que no se arrepiente. Dios conoce el corazón de cada ser humano y Dios sabe la capacidad que tú y yo tenemos. Dios sabe que los podemos arrepentir. Así es que, hermano, te dejo con esto. Dios te bendiga, medítalos y practícalos.